La semana pasada terminamos una serie de reflexiones sobre la oración de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir otra oración, y es que la palabra de Dios está llena de oraciones que hacen los creyentes. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que los profetas oraban, los ancianos, los sacerdotes, mujeres oraban campesinos del campo, niños oraban, distintas personas oran. En el Nuevo Testamento vemos que el Señor ora, nos modela el Padre Nuestro. Terminamos la serie acerca de la oración del Señor en Juan 17. Oran los discípulos, oran incluso personas que no son creyentes. Y esa es una oración infructuosa, porque ¿cómo pretende una persona que no sirve a Dios que Dios le escuche? Vamos a estar viendo hoy otra oración que es muy peculiar, creo que es única en toda la Escritura, porque es una oración totalmente errática y equivocada. Y no quisiera yo que ninguno de los que aquí estamos, de los que me escuchan, tengan que verse en la necesidad de hacer una oración como esta. Les invito a que vayamos a Lucas capítulo 16 y veamos una oración equivocada. Lucas capítulo 16, y vamos a estar viendo desde el versículo 19 hasta el versículo 31. Lucas 16, desde el versículo 19 hasta el 31. Dice la Escritura de la siguiente manera: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas o banquetes con esplendidez. Y un hombre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas a Lázaro. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormento y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque yo estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay una gran cima, un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que queréis pasar aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él le dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de entre los muertos. Ya se dan cuenta, porque no quisiera que ninguno de los que estén aquí tenga que hacer esta oración. Esta narración forma parte de la gran narración de la Escritura.
el género literario predominante en la Biblia es la narración histórica, que es aproximadamente el 65 o 70% de todas las escrituras. Y una de las narraciones históricas, dentro de las narraciones históricas, es la parabólica. Y aquí, en este pasaje, pues, hay quienes piensan que es una parábola y otros piensan que es un evento que sucedió de manera puntual. Se puede definir parábola como una narración que tiene una enseñanza, una conclusión, una moraleja. Puede ser que salga de la mente creativa del narrador, imaginando una situación determinada, o que sea un evento. Pues si es un evento, pues entonces no cae en la categoría de parábola, porque las parábolas se reconstruían o se creaban con el propósito de dar una enseñanza. Hay quienes piensan que esto no es una parábola, que es una narración basada en hechos reales, porque se distingue de las demás parábolas porque aquí se mencionan dos nombres propios, el nombre de Lázaro y el nombre de Abraham. Los que piensan que sí es una parábola también tienen razones de peso, puesto que estos capítulos 15 y 16 de Lucas están bañados de parábolas. Si nosotros nos vamos al capítulo 15 de Lucas, nos vamos a dar cuenta de tres parábolas muy famosas, una de ellas más famosa que las otras dos, y es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, que se conoce también como parábola del hijo pródigo. En el capítulo 16, Lucas comienza con la parábola del mayordomo infiel, que comienza en el versículo 1 y termina con esta narración que algunos piensan que es una parábola porque está en una sección llena de parábolas, que es la del rico y Lázaro. Además, esta narración comienza como precisamente comienza la otra parábola en el capítulo 16, en el versículo 1. Había un hombre, cierto hombre, y así comienza también esta parábola. No es relevante si es parábola o no. Lo que sí el Señor nos entrega una formidable redacción llena de imágenes que tiene una gran enseñanza y tiene una idea principal que habla del destino final de aquel que no tiene al Señor y el destino final de quienes tienen al Señor en sus vidas. Lo cierto es que un experto en parábolas, Kenneth Bailey, él señala que las parábolas no son inventadas por nuestro Señor Jesucristo, y es cierto, sería un error decir que Jesús es un maestro tan extraordinario que inventó las parábolas. Jesús es extraordinario porque es Dios, no necesita haber creado una parábola porque Él creó el universo, no necesita ser creador de un género literario, no le va a añadir gloria al Señor. Él existe en su propia gloria y todo se desprende de Él. Lo cierto es que las parábolas era un medio didáctico y narrativo propio del mundo grecorromano, que sale del mundo griego y después se expande por todo el mundo grecorromano. Y ese autor señala que es una pieza de teatro dentro de otra pieza de teatro. El gran teatro del Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento vamos a ver esa gran narración. La Biblia completa es la gran narración de la revelación divina, y dentro de esa narración encontramos otra subnarración, por ejemplo las parábolas. Es que dentro de ese escenario de la historia bíblica se presenta otra historia dentro de ese propio escenario, que son las parábolas. Hermoso es el mundo de las parábolas. Las parábolas no son recursos que usa el Señor para ilustrar una idea. Nosotros, los predicadores, estamos exponiendo la palabra de Dios, estamos trayendo conceptos e ideas y hacemos uso de ilustraciones que arrojan luz. Un autor, James Crane, decía que un sermón sin ilustración es como una casa sin ventana, que no tiene luz ni tiene
brisa. Entonces, nosotros para aclarar conceptos usamos las ilustraciones que nos dan la idea más clara de lo que queremos comunicar. Pero ese no es el caso de las parábolas. Las parábolas no son ilustraciones, no son para añadir luz al mensaje. Las parábolas son el mensaje. La parábola es el mensaje en sí. Lo que se nos dice por medio de las parábolas es el mensaje central que nosotros estamos escuchando. Cuando nosotros leemos la parábola del rico y Lázaro, esta formidable narración, no es que el Señor está dándonos una enseñanza y apela a estas imágenes para hacernos entender algo. No, este es el propio mensaje. Por eso es que la parábola es un género literario. Es el género y ahí se centra el mensaje principal. En un mundo donde la mayoría de las personas no leían ni escribían, es un recurso extraordinario porque las narraciones, las historias que después forman parte del patrimonio oral de enseñanza, la gente la vivía. Esto está lleno de imágenes. Cuando nosotros vamos leyendo, nos vamos imaginando todo lo que aquí está ocurriendo. Estas palabras realmente no son sonidos, son imágenes. De hecho, las parábolas y todas las enseñanzas y todo lo que nosotros escuchamos no son simples sonidos. Son imágenes. Por eso es que nosotros podemos recordar unas cosas y otras no. Lo que podemos recordar es porque lo hemos decodificado de sonido y lo hemos convertido en imágenes y podemos recordar lo que nosotros vemos más fácil que lo que nosotros escuchamos. El Señor apela a este recurso y nos entrega esta parábola. Aquí hay dos actores principales. Está un hombre que no se sabe el nombre, se le llama el hombre rico, y está uno que se llama Lázaro. Después hay un tercer actor de reparto que se llama Abraham. Pero nos vamos a concentrar en estos dos actores principales de este texto. La enseñanza central, el argumento principal de este pasaje es las consecuencias que tienen aquellos que rechazan a Cristo y aquellos que tienen a Cristo. Los que les rechazan estarán perdidos para siempre, los que les reciben y viven para Él tendrán salvación. Esta parábola comienza de una manera y termina de otra. Cuando nosotros vemos el versículo 19, el hombre rico hace opulencia, vive en la holgura, vive de la abundancia y de la buena vida, pero termina de una manera decadente. Esto se llama paralelismo en las construcciones de las narrativas de la literatura del mundo greco-romano. Esto que nosotros estamos viendo aquí le llamaban quiasmo porque es un paralelismo invertido. Termina de una manera diferente a como comenzó. El hombre rico viviendo en opulencia, viviendo la dolce vita y termina en un lugar de tormento. Lázaro se ve al principio de la narración viviendo en tormento y termina viviendo la vida eterna. Eso se llama quiasmo, paralelismo invertido, conceptos contrarios entre sí. Ahora bien, aquí nos habla en el versículo 19 del hombre rico. Y ese hombre se caracterizaba por tres cosas fundamentales. Tenía riqueza y como tenía riqueza, vestía bien, comía bien y vivía bien. Aquí el Señor señala su riqueza y Él no se pierde por ser rico, ni el pobre se pierde, se salva por ser pobre. Es el corazón y nuestra fe o rechazo a Cristo lo que determina el destino final de nuestras almas. Pero este hombre sí, en la narración, Cristo quiere señalar la opulencia con que él vivía. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino. La púrpura era un tinte que se extraía en la antigüedad, que era muy costoso. Era costoso porque se necesitaban sacrificar 250,000 caracoles, que era de donde salía esa tinta, y producía un color rojo intenso o color violeta.
y esto pues se teñían las prendas de vestir externas y la gente hacía gala de eso. De hecho, el púrpura era considerado el color de la realeza. Es un color que resalta, por eso cuando nosotros vemos los premios Oscar y esos premios que se dan al arte y al cine, hay una alfombra roja. ¿Ves? La alfombra que refleja el color de la realeza. Entonces, este hombre se vestía así. Quiere decir que su ropa decía la libertad económica que él tenía. ¿Por qué? Porque el que tiene dinero no solamente quiere tenerlo, porque es fácil ser extravagante cuando se tienen los recursos, cuando nos dejamos llevar por los dictámenes de nuestro caprichoso corazón. Quiero esto, quiero aquello. No sé cuántos de ustedes recuerdan la famosa esposa de Ferdinand Marcos en Filipinas, Ismelda Marcos, tenía 2,000 pares de zapatos, pero solamente tenía 2 pies. 2,000 pares de zapatos. Se descubrió el escándalo cuando tuvieron que salir huyendo de Filipinas y llegaron hasta donde estaba su residencia y allí encontraron 2,000 pares de zapatos. La reina Isabel de Inglaterra, cuando viajaba, ya no viaja, la abuelita Duracell, como le dicen, se llevaba hasta su propio inodoro. Y una visita de su majestad podía costar $200 millones a otro país. ¿Por qué? Porque los grandes de este mundo se encargan de enrostrarle a los demás que ellos son los grandes. Es fácil caer en extravagancia, pero eso no solamente ellos, nosotros podemos caer en esa extravagancia también. Si no, haga memoria, ¿cuántos pares de zapatos usted tiene? Por eso hay que hacer inventario, ¿no? Y lo digo con toda honestidad, de lo que tenemos y salir de eso, compartirlo. ¿Por qué? Porque ahí está uno de los secretos de la provisión de Dios, el compartir con los demás. Y no comparta lo que no sirva, bótelo, pero lo que puede ser útil para otro, compártalo. Y en este país todo el mundo vive el rebote, compártalo y dele a aquel y délo para adelante y eso sigue. Lo cierto es que este hombre se vestía así, con ropas finas, dentro de los hombres más ricos del mundo, según la prensa amarilla económica. Hay 2 de ellos que tienen que ver con el mundo de la moda. ¿Por qué? Porque la gente compra no solamente para vestirse, sino también para exhibirse. Y no hay cosa más plástica que estar desfilando allí por la alfombra roja y se le aparece el periodista y le pregunta que quién es su diseñador, déjeme ver la marca, déjeme ver aquello. Y todo el mundo quiere pasar por ahí y se ponen a posar para que le miren sus prendas de vestir. Porque ese es el mundo en el que vivimos. Gastar miles y miles y decenas de miles de dólares para una ropa que se la van a poner un solo día y que no le va a servir a más nadie. Eso no es nuevo. Por eso es que dice Salomón, lo que fue ya es y lo que es será. No hay nada nuevo debajo del sol y todo es vanidad, todo es neblina matutina. Al final el hombre rico, cuando murió, no pudo llevarse sus vestimentas, ni disfrutarla, porque eso tiene que ver con el aquí y el ahora, no tiene relevancia. Pero no solamente se vestía con púrpura, sino también con lino fino, que eran las prendas interiores. Invertía mucho tiempo en su apariencia física. Y hoy eso está desenfrenado. Es una locura lo que está sucediendo con hombres y mujeres que se resisten a envejecer con dignidad. No es que si usted ve que algo está mal, le dé un jaloncito y por aquí, pero eso se ha vuelto algo que está fuera de lugar. Yo conocí a una persona que se ha hecho 36 cirugías plásticas. Una conocida
actriz dijo, antes de morir, que cuando ella muriera, ella quería donar su cuerpo a Tupperware por la tanta cirugía plástica que tenía en su cuerpo. Una locura. ¿Por qué? Porque si tenemos los recursos y nuestro corazón nos gobierna más que la razón, vamos a caer en lo ridículo. Porque la extravagancia conduce ahí. Este hombre vestía así. Y el Señor lo resalta en esta narración porque realmente eso tiene una gran importancia, porque todos nosotros, si llegamos a tener los recursos y no estamos conscientes de que ellos son un medio, no un fin, caemos en lo mismo del hombre rico, porque dice la Escritura que no se cansan los ojos de ver. Todo puede cansar si Cristo no gobierna el corazón. Pero dice también la Escritura que este hombre celebraba cada día fiestas o banquetes con esplendidez. La palabra esplendidez significa exótico, o sea, que él tenía comida gourmet todos los días. Yo sé, y por el rostro se le ve que ustedes son personas acostumbradas a la degustación de los más finos paladares, manjares. Pero déjeme decirle, la comida gourmet llega a un punto que cansa. Todos los días, banquete con esplendidez. ¿Y qué vamos a hacer? Porque siempre están como en francés, un chufo, o en italiano, un quechichini, con lo que se... Comida que él no conocía, explorando nuevas culturas y sometiéndola a la prueba a través del paladar. Y a veces uno cae en la trampa de la ostentación, porque a veces tú vas a comer a un lugar y cuando uno va a otro país, a mí me gustan los menús que tienen la foto. Yo quiero eso. Porque si te dejas llevar por el nombre, puede ser que lo que te den no te lo comas. Entonces a mí me gustan los menús con foto, yo le hago así. Este que está ahí, es el que yo quiero. Yo fui a comer una vez a una casa que estaba en una conferencia y me invitaron y querían agasajarme y hacerme sentir bien. Y me sentí bien, aunque pasé por un momento de apuro, como le cuento, porque allí estaba una mesa preciosa y muy bien ornamentada, flores, un plato exquisito, fina vajilla, cubertería, pero allí había varios cubiertos. Hay varias cosas que yo me sé. Yo sé que la ensalada se sirve primero y se come primero. Eso es lo que dicen. Yo no he hecho curso de etiqueta de protocolo, pero eso es lo que se dice. Entonces uno ya por instinto, uno se sirve la ensalada y aunque uno no coma ensalada, uno se la come para que digan que uno es fino, ¿no? Entonces uno se la come. Pero allí había varios tipos de ensalada. 5 cubiertos, ¿verdad? 5 tenedores, 5 cucharas, 5 cuchillos y como 13 espátulas. Ajá, ¿y ahora? Entonces oramos, yo oro, y entonces cuando oramos, el señor de la casa me dice, pastor, sírvase. Y digo, no, usted primero, pues yo quiero ver cuál es el orden. Él me dice, no, pastor, usted. Digo, usted. Y ahí como que se puso un poco tenso el asunto, no, que usted, que yo, que usted. Hasta que dije, ok, está bien. Ustedes me conocen. Yo me sirvo de primero, pero ¿cuál es la cuchara que voy a coger primero? Ya. ¿Sabe qué me dijo él? No, yo no sé. Y yo, entonces él quería que yo me sirviera de primero. Digo, no, pero espérese, yo voy a coger esta. Y esto que está aquí, mire, yo se lo voy a devolver. ¿Y de dónde te sacó eso? Dice, no, que fue fulana, que lo vio en una revista. Digo, pero está bien, pero debe por lo menos ponerme el manual o un video, un tutorial de YouTube ahí.
Vamos a verlo primero y ahí uno primero, después se va sirviendo. Pero estaba muy bueno, banquete con esplendidez, nos comimos, nos sobraron cubiertos, sobraron servilletas, muchísimas cosas sobraron. Pero ese tipo y lo agradezco, y si ellos me están viendo, yo estoy muy agradecido, no crean. Pero lo que quiero decir es que este hombre hacía eso diario. ¿Usted se imagina? Diariamente todo ese ritual, todo ese protocolo, todas esas comidas exóticas, todos los días, mientras él estuvo vivo, hizo ostentación de sus riquezas por su manera de vestir, por su manera de comer. Porque nunca se cansan los ojos de ver. Y este es un pasaje riquísimo. Y yo les exhorto a que ustedes lo estudien en su casa y para que vean cuántos detalles, porque aquí nos marca un contraste muy evidente de este mundo caído, de este lado de la eternidad, por acá, por donde estamos debajo del sol. Y es un mundo lleno de contraste porque este hombre no tenía que ir muy lejos para ver la otra cara de la moneda. Dice aquí en el versículo 20 que había un hombre pobre. La narración comienza, había un hombre rico y después diciendo, hay un hombre pobre. Esos son los contrastes. No tenemos que ir muy lejos para nosotros encontrarnos con esto. Un hombre pobre llamado Lázaro, la palabra Lázaro significa Dios ayuda, o el ayudado por Dios, eso es lo que significa la palabra Lázaro, ese nombre, yacía no lejos, sino a la puerta del rico. Allí aquel contraste, esta yuxtaposición de realidades, una conviviendo al lado de la otra. Un hombre pobre con el cuerpo cubierto de llagas. El primero estaba cubierto de púrpura y de lino fino y este tiene su cuerpo cubierto de llagas. Eso Jesús lo ha construido milimétricamente para que nosotros podamos ver la desigualdad social en que nosotros vivimos. Dice que mientras que el hombre tenía cada día comidas exóticas y gourmet en abundancia, el pobre ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. En aquel tiempo no había los utensilios para nosotros comer, los utensilios auxiliares que se ponen en las mesas. No había cuchillo, no había tenedor para comer. Lo había, sí, para preparar los alimentos, pero no para comer. La gente comía con las manos, normalmente con la mano derecha. Todavía usted va a Marruecos, en Marruecos la mayor parte de la población come con las manos. En la India se come con las manos, la mano derecha. Pues en aquella época también la gente comía, por eso era que los judíos eran muy meticulosos en el acto de lavarse las manos, y un día criticaron a Jesús y a sus discípulos porque no se lavaron las manos antes de comer. Obviamente no era que los discípulos eran unos antihigiénicos, sino que no se lavaron las manos con el extremo ritualista que lo hacían los judíos. Pero obviamente se lavaban las manos. Entonces la gente se lavaba las manos y todo se lo servía y se lo comía con las manos, normalmente con la mano derecha. No había servilletas y no era verdad que el rico se iba a limpiar las manos de su púrpura y de su lino fino. Entonces, ¿con qué se limpiaban las manos? Tomaban pan, se lo frotaban y el pan pues absorbía la grasa. Y venían, lo botaban, cogían otro pedazo de pan hasta que las manos estaban totalmente ya sin grasas y se iban a las ventanas y se sacudían esas migajas. Y esas migajas eran las que ansiaba el pobre Lázaro comerse. El mundo de contrastes. Hay un autor de un libro que se llama precisamente Despilfarro,
apellido Tristan, y es un trabajo de investigación que él hizo, donde él señala que con el alimento que se desperdicia en Estados Unidos y Europa, da para alimentar toda la población de África durante un año. Cuando vamos a los lugares donde hay tanta comida, pensemos en eso. Y yo he visto personas en los resorts, se sirven comida y ahí la dejan. Me destroza el corazón. Lo que nosotros votamos es un manjar para la mayor parte de la población mundial. Dice la Escritura que los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, yo siempre he dicho que la pobreza es de los grandes flagelos que tiene la humanidad, pero no es eterna, porque Lázaro murió. Y entonces tanto el rico como el Lázaro, que estaban en carriles diferentes durante toda su vida, hubo un momento que recorrieron el mismo umbral, y es el umbral de la muerte. Allí la desigualdad que ellos tenían desapareció, porque todos vamos a morir. Y la muerte es segura e ineludible para todos. Todos, absolutamente todos, vamos a morir. Cuando nosotros leemos las genealogías en Mateo capítulo 1, caramba, qué pesado, y murió este y después vino este y aquello, pero este pasaje tiene una gran enseñanza, es que todas estas personas que nacieron murieron. Y la muerte, aunque sea difícil de asimilar, obviamente la muerte es intrusa, pero no solamente es intrusa, también es justa, porque todos tendremos que pasar por allí. Y muere el rico y muere el pobre, como es esta narración. Y muere el joven y muere el viejo. Y muere el sano y muere el enfermo. Y muere el ignorante y muere el culto. Todos vamos a morir. ¿Quién podrá decirle a la muerte no? ¿Quién podrá escapársele? Y no hubo riquezas que pudieran hacer que el rico tan siquiera retrasara aquella cita con la muerte, aunque sea medio segundo. Porque la muerte obedece a Dios. Murió el pobre y murió el rico. Dice el texto que murió el pobre y fue llevado al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. La expresión "y fue sepultado" indica que se le hicieron todos los funerales propios de una persona de su nivel. Y las funerarias y todo lo que tiene que ver con los procesos luctuosos también se convierten en una actividad, en un evento de sociedad, donde no importa el duelo que tenga la persona, más si es mujer, sí, voy a la funeraria, estoy muy dolida, pero primero paso por el salón, porque es un evento social. En aquellos tiempos, dependiendo de la cantidad de dinero, del nivel económico de las personas, se contrataban mujeres para que le lloraran al muerto. Eso se le decían plañideras en los tiempos bíblicos. En España le decían las lloronas, y eran mujeres que lloraban por paga, y había distintas tarifas, dependiendo si era un llanto moderado, me imagino que con ataque costaba más, pero no es broma. Y la expresión "fue sepultado" indica que él fue sepultado con todo, porque de Lázaro simplemente dice que fue llevado a la presencia del Señor, ya, al seno de Abraham. Pero aquí dice que fue sepultado, se enterró con todas las dinámicas y protocolos de una persona de su nivel. Y allí estaba la gente llorando, pero allí la mayoría lloraban
porque eran pagados. Lázaro no tuvo nadie quien le lloró. Un proverbio africano dice que en la trampa del pobre solamente cae su perro. Lo único que él tiene. O que cuando el pan se le cae al pobre, se cae con la mantequilla para el lodo. El pobre no tiene suerte. Y a Lázaro nadie lo lloró. Nadie tenía memoria de Lázaro. El único que tiene en la memoria a Lázaro es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros que estamos escuchando esta narración ahora. ¿Qué nosotros podemos sacar de esto? Es que esta es una oración equivocada. Y hay varias razones. Lo primero es que no hay nada bueno en el infierno, absolutamente nada bueno, ni siquiera imaginario. Con el sarcasmo que le caracterizaba, Mark Twain decía: me gusta el cielo por el clima y el infierno por la compañía. Si Mark Twain supiera todo lo que hay en el infierno, nunca hubiera dicho eso. Porque lo que menos habrá en el infierno es buena compañía. Pero aquí murieron los dos, y este hombre que nunca se nos dice que tuvo sensibilidad hacia las cosas espirituales, dice la Escritura que murió el rico y en el Hades alzó sus ojos. Y allí comienza la oración. La oración que nunca hizo en vida, ahora la hace muerto. Y aquí tenemos que detenernos para explicar dos conceptos que a veces hay un poco de confusión. Nosotros vamos a encontrar dos palabras que se parecen, pero no son las mismas palabras. En el original hay una palabra que es Hades, que significa el lugar de los muertos, y la palabra Gehenna, que significa el lugar final de los muertos o la morada final de los muertos. Aquí se usa la palabra Hades. Tanto Hades como Gehenna son transliteraciones del griego. Y nosotros encontramos varias palabras, varios textos bíblicos donde estas palabras aparecen. La palabra Hades alude a un lugar donde están los muertos que es equivalente al término Seol en el hebreo. Y le voy a citar un texto bíblico donde aparece Hechos 2, 27 y 31. ¿Cómo dice? Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, en el lugar de los muertos, o paradero de los muertos, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Versículo 31. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. ¿Por qué? Porque Hades es lugar de los muertos. No es el destino final de los muertos, es el lugar de los muertos sin Cristo. Ahora vamos a ver dónde aparece la palabra Gehenna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Gehenna es una condición o un lugar permanente. El Hades, aunque es un lugar de tormento, no es el Gehenna. ¿Estamos entendiendo, verdad que sí? Miren lo que dice. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, al Gehenna. Esta es la muerte segunda, el lago de la muerte, el Gehenna. Es el destino final. Y aquellos que están de manera preventiva en ese lugar de tormentos que es el Hades, y donde no tendrán una segunda oportunidad y donde no hay manera de escapar, en el día del juicio serán llevados a su condena perpetua en el Gehenna. Entonces, Hades y Gehenna
son dos cosas diferentes, pero ninguno de los dos son buenos. Dice la Escritura que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y el seno de Abraham representa la gloria, el paraíso, donde cada persona del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y de nuestra época y de todas las épocas van a parar. Su cuerpo se descompone, queda ahí, pero su alma pasa a la presencia del Señor, que aquí se le llama el paraíso o seno de Abraham. Miren lo que dice la Escritura, 2 textos bíblicos, hay más, pero vamos a dejarlo aquí. Lucas 23:43, con el ladrón que pide misericordia, cuando Cristo estaba siendo crucificado, Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Iba a morir e inmediatamente iba a pasar su alma a la presencia del Señor. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice que Pablo, dice él, en una experiencia que él no está, él sabe que la vivió, pero no sabe explicarla. Sabe que la vivió, pero no sabe explicarla. Y dice Pablo, en 2 Corintios, versículo 12, capítulo 12, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Yo no sé si ustedes han visto videos o han leído algún libro, han escuchado personas que se murieron y que fueron al infierno y que allá le dieron un chance y de allá viene del infierno con el humazo. No, me dieron un chance. O personas que murieron y fueron al cielo y el Señor le dijo: ahora vete al mundo y predícale lo que le espera. Hermano, esos son cuentos de camino y de templo, porque hay en templos que se hacen. La Escritura dice que establecido está que el hombre muera una vez y después el juicio. Nosotros encontramos personas que fueron resucitadas por el Señor. Lázaro fue resucitado por el Señor. La hija de Jairo fue resucitada por el Señor. En un acto sin precedentes, Pablo estaba predicando y alguien que estaba escuchando, llamado Eutico, cayó y porque se durmió, Pablo oró por él y se resucitó, pero ninguno de ellos vinieron dando su testimonio personal de lo que ellos vieron. De hecho, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo sale diciendo esto. Pablo tuvo una experiencia mística con el Señor y le fue mostrada la gloria, y él dice que él no tiene palabras para explicar esto. Ahora hay gente que andan por aquí y por allá diciendo: yo me morí y esto es tremendo. Óigame, como libro de ficción son extraordinarios narradores, como libro de ficción son tremendos, pero no tenemos por qué creer eso. Si Pablo, la figura más importante del Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo, escritor de 13 epístolas, portador de nuevas revelaciones, él dice que él no tiene palabras para explicar lo que vio. Que Pedro, hablando acerca de Pablo, dice: hay escritos de Pablo que son difíciles de entender. Si él no tiene palabras para explicar lo que vio, ¿cómo tú, esta gente que andan por ahí, si nos dan detalles desmenuzados de todo lo que ellos vieron? Ofende a la razón humana. Aquí nos dice que Lázaro fue llevado a la presencia del Señor, un estado de bienestar, de gloria, donde él no podrá salir de allí porque ya su destino está sellado, como el destino también de Lázaro. No es que mientras del rico, no es que el rico está en ese Hades y hay la posibilidad de él salir. No, de allí no saldrá jamás. Solamente está esperando el juicio final, donde se le dirá por qué él estará allí. Donde todo lo que él hizo será descubierto. Y entonces allí él quiere orar. Por eso le decía al principio que yo no quisiera que nadie tuviera que hacer algún día la oración del hombre rico. La oración correcta, el lugar correcto para orar es ahora que estamos vivos.
Es ahora que estamos aquí en este mundo donde todavía las puertas de las misericordias y de la gracia de Dios están abiertas de par en par. No tiene que ver con iglesia, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con que tú seas una persona decente o productiva. No tiene que ver nada de eso. Tiene que ver simplemente con que Dios te está dando la oportunidad. Ahora mismo te la está dando. Esa es la oración correcta. Segundo lugar, es una oración equivocada porque se hace a la persona equivocada. Hemos visto que nosotros le oramos al Señor, a nuestro Dios. Jesucristo, cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, Jesús le enseñó a orar. Cuando oraréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Le oramos a Dios. El mismo Señor Jesucristo dice: todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús, que está intercediendo por nosotros cuando nosotros le estamos pidiendo al Padre. Le pedimos al Padre. Y el mismo Señor nos estimula a que nosotros oremos. Acercaos confiadamente al trono de la gracia y hallaréis gracia y misericordia para el oportuno socorro. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte cuando fuere su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero aquí este hombre hace una oración a la persona equivocada y gritando dijo, versículo 24 en la primera parte: Padre Abraham, ten misericordia de mí. En su estado de perdición él no tiene ningún tipo de esperanza. Y cada palabra que dice lo confirma, porque ahora le pide a Abraham, poniendo su confianza en aquel que no le puede dar nada. Hay gente que confían en el sacerdote, confían en el pastor, confían en sí mismo, en sus estudios, en sus bienes materiales. No, nosotros en el único que ponemos nuestra confianza es en Dios, que no miente, que no falla y está disponible para nosotros 24/7 por los siglos de los siglos. Es el Señor que dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nadie puede sustituir al Señor. Cuando oremos, orémosles a Dios. Cuando oremos, digamos: si es tu voluntad. El Señor está abierto a que nosotros les expresemos lo que hay en nuestros corazones, siempre condicionado a esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Esta es una oración equivocada porque se hace desde el lugar equivocado, a la persona equivocada. Pero también es equivocada porque hace la petición equivocada. Dice el versículo 24 en la segunda parte: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en esta llama. Puede ser una construcción hiperbólica, pero es una figura que nos habla de la desesperación que tenía este hombre. Era imposible salir de allí, pero por lo menos pide que te saquen de allí. Envía a Lázaro. Ah, pues te acordás de Lázaro ahora. Ahora te acuerdas de Lázaro. Nunca se acordó de Lázaro. Nunca le dio ni siquiera la sobra de lo que él no quería. Porque dice la Escritura aquí en esta misma narración que Lázaro ansiaba llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pues tú conocías a Lázaro, sabías tu nombre, pero nunca te acordaste de él. Una vez di un examen en el seminario de 10 preguntas. Y la pregunta número 10 valía 20 puntos. Y en el examen, en esa última pregunta número 10, por valor de 20 puntos, decía:
escriba el nombre del seguridad que está en el estacionamiento. Toda la semana los estudiantes iban allá, dejaban sus carros, los saludaban, ¿cómo estamos? Y él todavía está ahí. ¿Cómo se llama? 20 puntos. Y nunca hay ese que falta. Profesor, yo quiero hablar con usted. Eso no es una pregunta teológica. Y yo le dije, sí, es una pregunta teológica. Una pregunta teológica. Nosotros como creyentes no tenemos sensibilidad hacia el que nos rodea, ¿quién la va a tener? ¿O es que él es tan inferior que no podemos aprendernos su nombre? No vayan a creer que fue una venganza por la persona que me dijo, ¿cómo yo me llamo? No crea eso. Pero si nos rodeamos de personas, ¿cómo puede ser que esta persona no merezca que nosotros un día nos detengamos y le preguntamos, ¿cómo tú te llamas? ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Cómo son tus hijos? ¿Tu esposa trabaja? ¿Dónde tú vives? El rico nunca se preocupó por eso. Yo respeto a quien no lo haga, pero todo el que me pide en la calle, yo siempre tengo menudo y se lo doy. Un día tomé varias monedas y la de más valor cayó dentro del vehículo. Y el que estaba ahí pidiendo, dame la que se cayó ahí adentro. Desarrollan un oído tan fino que por el golpe él sabe que la que se cayó es de más valor que la que yo le di. Deme esa que se cayó ahí adentro, esa es la buena, me dijo. Y Susana y yo nos miramos y digo, wow. Y se la di. En otra ocasión viene un señor, no sé si el que estaba en la silla de ruedas moviendo, estaba remolcando el que lo llevaba agarrado por detrás, pero ya eran dos personas de la tercera edad. Y yo, por hacerle una broma, le digo, tengan, lo comparten, porque estaban pidiendo una limosna para el ciego. Y yo no he visto una estampa más cómica que esa. Lo comparten y cayó en la lata. Y el ciego hace así. A ver cuánto le dieron. Esos son los Lázaros. Estamos llenos de Lázaros. Por donde quiera. Tomás de Aquino decía que la resurrección hace a Cristo más peligroso. Y él comentaba el pasaje donde Jesús se encuentra con dos que van camino a Emaús. Y que van hablando y ellos no reconocieron que era Jesús. Y van camino a Emaús y ellos no saben que es Cristo. Pues Tomás de Aquino, hablando de eso, dijo, la resurrección hace a Jesús más peligroso, porque es posible que se nos aparezca y no nos demos cuenta. A diario pasamos, vemos, oímos, nos dicen de Lázaros. Y Jesús dice, cuando lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y le preguntaron precisamente, ¿y cuándo te dimos de comer y cuándo te dimos de beber? Estuve preso y me visitaste. Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. ¿Pero y cuándo fue eso? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. No tiene que ver con iglesia, no tiene que ver con religión, tiene que ver con un estilo de vida que agrada a Dios. Este hombre nunca se acordó de Lázaro en su vida. Lo conocía porque sabe su nombre y parte de su tormento es su conciencia.
Vivimos en un mundo centrado nada más en nuestra púrpura y en nuestro lino fino y en nuestra comida. Si mi mundo está en orden, eso es lo que importa. No, debe importarte el desordenado mundo de los demás. Debe importarnos ese mundo. Quiera Dios que como evidencia que nos ayude a nosotros a saber que somos verdaderos creyentes, nosotros no podamos dormir bien, que muchas veces nos levantemos por la noche pensando y preocupados por los problemas de los demás. Quiera Dios que eso pase. Entonces alégrese. Alegrémonos de que nos pasa eso. Pero si estamos muy tranquilos, sin perturbarnos en nuestra conciencia, algo muy mal anda en nuestras vidas. No se lleven de las apariencias. Aquí este hombre le pide al que nunca le dio. Por último, esta es una oración sin esperanza. Nosotros oramos siempre con la esperanza de que el Señor nos ayude. Dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Aquí tenemos muchos médicos que han visto personas terminales. Y siempre como que hay una llamita de esperanza. Hasta que no hay nada que hacer. Pero aquí no hay esperanza. Él está haciendo esta oración y no hay ningún tipo de posibilidad de que se le complazca. Puede hablar, pero más que una oración, esto es un lamento. Un lamento que se va a perder. Yo no sé, pero esta enseñanza es muy intensa. No se sabe a ciencia cierta quiénes estaban escuchando a Jesús. Los estudiosos indican que probablemente eran los fariseos los que estaban escuchándolo. Pero esto es muy intensa porque despierta emociones muy fuertes. Orar y orar y clamar y clamar y clamar por toda la eternidad con la esperanza que nunca va a llegar. Pero lo bueno de esto es que nosotros lo sabemos. La tragedia de este hombre no tiene por qué ser la nuestra. Porque ahora podemos orar porque estamos todavía vivos. Y la vida es esperanza. No importa lo difícil que la estemos pasando. Mientras estemos vivos hay esperanza. Podemos pedir y a lo mejor el Señor nunca nos complazca en lo que estamos pidiendo. Pero por lo menos puede ser que nos complazca. Puede ser que se revierta el pronóstico reservado. Puede ser que la enfermedad terminal deje de ser terminal. Puede ser que ahora ya no tenemos tantos hijos pródigos, los que tenemos son padres pródigos. Puede ser que el padre pródigo vuelva. Puede ser que donde no haya amor, vuelva el amor. Todo eso puede ser, porque estamos vivos. Pero esa no es la realidad del hombre rico, que ya no es rico. Ahora es rico en lamento, rico en dolor, rico en sufrimiento. Y esa historia no tiene que ser la nuestra. Bienaventurados son aquellos que Dios los llamó a salvación y dijeron sí. Nunca van a decir esta oración. Porque el que está en Cristo no está bajo condenación. Ninguna condenación hay, pues, para los que están en Cristo Jesús. No hay nada bueno en el infierno. Que el Señor nos ayude. De la única manera que nosotros podemos hacer la oración correcta es si nosotros ahora miramos al cielo y el primer paso para que una oración sea correcta es decirle: Señor, perdóname de mis pecados, me arrepiento de ellos, sálvame. Esa es
el primer paso para hacer la oración correcta. Y el que pide eso, el Señor se lo va a dar. Solamente tiene que pedir perdón, arrepentirse de sus pecados, y el Señor la salvará. Porque el que ora conforme a su voluntad, dice la Escritura, que Él lo escucha.